¿Estás buscando cómo descargar archivos torrent en tu iPhone? En este video te enseño cómo puedes instalar esta excelente aplicación para hacer esto, que hasta funciones de actividad en vivo tiene. Así que, ¡comencemos! Como te puedes imaginar, este tipo de aplicaciones no está disponible en el App Store, así que tendrás que utilizar algún método para poder instalar aplicaciones fuera del App Store en tu dispositivo, ya sea tu iPhone o iPad. Para poder descargar esta aplicación vamos a ir a la página de GitHub de este proyecto, que es una aplicación de código abierto, no hay ningún problema, no hay nada ilegal. Simplemente bajas un poquito hasta que encuentres la parte de lanzamientos, que estaría aquí en la parte de releases. Aquí vemos que la versión, en el momento de hacer este video, sería la versión 2.0.14-1. Bajas un poquito más hasta donde encuentres aquí el archivo .ipa, le das aquí para poder descargar ese archivo, le das descargar y ya estaría entonces en tu librería de archivos para que puedas instalar. Luego de descargar esta aplicación, como te mencioné, necesitas algún método para poder instalar estas aplicaciones fuera del App Store en tu dispositivo. Acá abajo en la descripción de este video, donde también está el enlace para descargar esta aplicación, te estaré dejando un enlace donde tengo aquí varios métodos para que puedas instalar este tipo de aplicaciones en tu iPhone o en tu iPad. En mi caso yo tengo ya instalado App Store, así que estaré utilizando este servicio para poder instalar la aplicación. Una vez más debes seguir las instrucciones de cada método, pero en esencia vas a hacer lo mismo. Simplemente vamos a buscar ese archivo .ipa. En el caso de App Store tocamos aquí el botón de más, busco aquí la aplicación y ahí lo tengo descargada y habilitada. Lo más importante es que en este caso que estás utilizando App Store, le des aquí al botón de mantener las extensiones para que se preserven todos los elementos de esta aplicación, para que puedas disfrutar de todos los beneficios. Debes de recordar en el caso de App Store de que estés conectado al mismo Wi-Fi de tu computadora o mediante un cable a la misma, para que este proceso de instalación pueda funcionar sin ningún problema. Para poder instalar la aplicación también puedes utilizar métodos gratuitos, como es el caso de Scarlett. Te dejo el tutorial acá abajo en la descripción de este video. Y para poder instalarla simplemente vamos a tocar aquí el botoncito de arriba para poder buscar esa aplicación. Y aquí pues tendrías que buscar obviamente el archivo de la aplicación que descargarte. Obviamente pues puedes buscar iTorrent, etcétera, para poder encontrarlo. Y una vez entonces tengas acceso a esa aplicación que descargaste, pues simplemente ahora vamos a poder tocar ese archivo para poder comenzar a descargarlo o a simplemente llevarlo aquí. Le damos al botón de instalar, le damos a descargar para que se pueda instalar esta aplicación. Y como puedes ver, ya se ha añadido aquí la versión 2.0. Anteriormente tenía la pasada versión, pero puedes ver aquí que ya está la aplicación instalada y la vas a poder encontrar también en tu librería de aplicaciones. Luego de que instales la aplicación, déjame enseñarte un poquito más cómo es que funciona. Yo la tengo aquí en App Store, pero simplemente puedo apretar aquí el botón de abrir y te estará apareciendo, como puedes ver, este mensaje para que se pueda conectar a los servicios de internet de tu casa. Obviamente necesitas hacer eso. La parte de notificaciones es bien importante para que te puedas beneficiar de las funciones de la actividad en vivo y de la isla dinámica que te mencioné anteriormente. Y aquí estamos en la aplicación y déjame enseñarte, por ejemplo, cómo la puedes utilizar. Acá abajo en el botoncito de más puedes tocarlo aquí para, por ejemplo, añadir un archivo torrent utilizando la dirección de una página web. También puedes agarrar el enlace magnético, que es algo sumamente útil para que no tengas que estar descargando archivos de torrent y que simplemente puedas pegar un enlace y comienzas a descargar ese archivo. También puedes utilizar la parte de archivos para obviamente buscar ese archivo que descargaste en formato torrent para que lo puedas añadir directamente a tu dispositivo. En la parte de configuración tenemos varias cosas que me gustaría enseñarte. Obviamente puedes cambiar el sistema si quieres que sea modo claro o oscuro. Yo lo tengo que esté aquí claro para que se vea un poquito mejor en el video. También puedes cambiar el color que te gusta, más del color del icono como también del color del sistema, para que obviamente pues pueda funcionar como tú quieras. Aquí en la parte inferior tendrías acceso a cuánto almacenamiento tienes disponible en tu dispositivo, como también cuánto almacenamiento están ocupando los archivos que estás descargando, para que obviamente pues tengan más control de cómo está funcionando y cuánto espacio tienes para poder descargar. Algo bien importante para muchas personas sería quizás detener la descarga una vez se termine, para que no estés seeding o sembrando y compartiendo ese archivo a otras personas. Asegúrate de quizás apagar o encender esa función dependiendo de lo que necesites hacer. Y aquí también puedes controlar cuántos torrents o cuántas descargas quieres que estén activas a la misma vez. Aquí puedes, por ejemplo, tener 4, 3, esto está de forma predeterminado, pero obviamente lo puedes cambiar obviamente como tú quieras para que esta aplicación funcione perfectamente para ti. También te recomendaré que controles la parte del límite de velocidad. Si por ejemplo no quieres que se afecte cuántos datos está utilizando tu dispositivo, en el sentido de que no se afecten quizás otras descargas o cualquier otra cosa que estés utilizando, puedes cambiar aquí la parte de cuánto sería el límite de velocidad a la hora de utilizar este servicio. Y lo más importante para mí, para muchas personas también, es ir aquí a la parte de red e ir a la parte de configuración de conexión, y
aquí en la parte inferior vas a poder encontrar la interfaz y te pregunta si quieres utilizar datos móviles. Pues obviamente asegúrate de encender o apagar esta función dependiendo de si quieres que se utilicen tus datos para poder descargar estos archivos torrent. Pasemos a enseñarte cómo puedes utilizar esta aplicación para poder descargar estos archivos torrents. Aquí yo estoy utilizándolo para poder descargar una versión de Linux, que es un sistema de código abierto. No hay nada aquí ilegal, no hay nada de ningún problema. Esto simplemente es una demostración para que puedas ver cómo funciona el proceso de descargar estos archivos torrents. Pues por ejemplo aquí puedes descargar el archivo torrent como te mencioné anteriormente para que puedas tener ese archivo, aunque también yo te recomendaré que utilices la parte de magnet, así que puedes tocar este enlace y si por ejemplo lo detecta como un enlace de imán o este sistema de magnet, te permitirá abrir directamente la aplicación con el enlace ya pegado para que puedas descargar en este caso esta versión de Linux en tu dispositivo y puedas ver cómo es que funciona este sistema de descarga. Una vez estés descargando este archivo, déjame enseñarte algunas cosas que puedes hacer. Pues obviamente vas a poder ver el proceso de descarga como también el tiempo restante. Vas a poder entrar aquí para poder ver el estado, la velocidad de descarga y de subida, el tiempo restante, cuánto va el progreso de esa descarga que estás haciendo. También puedes seguir bajando un poquito más para poder ver el progreso, por ejemplo cuánto se ha descargado, cuánto se ha subido, y en la parte inferior vas a poder encontrar un atajo para la parte de los archivos. Así que si estás descargando un torrent con múltiples archivos, aquí vas a poder entrar para apagar o encender ese archivo que quieres descargar dentro de ese listado de archivos de ese torrent. Luego de eso, déjame enseñarte para mí la mejor función de esta aplicación, y es que una vez estés descargando el archivo, te puedes deslizar hacia arriba para salir de la aplicación y vas a poder ver que por lo menos en este iPhone 16 vas a poder ver que la descarga continúa aquí en la isla dinámica. Por ejemplo, aquí a la parte derecha tenemos como un circulito que se estará llenando obviamente con el proceso de descarga, mientras que en la parte izquierda vas a poder ver la velocidad en la que se está descargando, y en el caso de que tu dispositivo no tenga la isla dinámica, pues va a poder continuar como una actividad en vivo para que por ejemplo pues puedas ver el progreso de descarga, como también el porcentaje de cuánto se ha descargado, cuánto se está subiendo, cuánto se está bajando. Y una vez quieras volver a la aplicación, pues simplemente puedes tocar aquí y regresarás otra vez para que puedas pues obviamente seguir manejando esa descarga directamente desde la aplicación. En realidad para mí esta es la mejor función de esta aplicación de iTorrent para poder descargarlos en tu dispositivo. Realmente para mí es sumamente importante tener esta parte de la isla dinámica y de actividades en vivo para que por ejemplo la descarga no se detenga y se mantenga corriendo aunque vayas a hacer otras cosas en otras aplicaciones. Y con ese último detalle te he enseñado cómo puedes instalar una aplicación para poder descargar archivos torrent en tu iPhone o en tu iPad. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.